Hace algunas horas conocimos las cifras de IMASEC de septiembre. ¿Cómo cambia o no esto las proyecciones para lo que queda del año y sobre todo para lo que viene? Vamos a estar conversando de eso, de expectativas económicas y más junto al ex ministro de Hacienda, Nicolás Eizaguirre. ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola Bárbara, muy buenos días, mucho gusto saludarte. Bueno, estábamos esperando esta cifra, 15,6%, el IMASEC de noviembre. ¿Qué le pareció? ¿Era más o menos lo que se esperaba? Bueno, entiendo que fue algo superior a lo que se esperaba, pero nosotros tenemos en Chile la costumbre de mirar las cifras comparadas con un año atrás, en 12 meses. Y es a veces un poquito engañoso. Entonces, si usted se ha dado cuenta, dice, bueno, es que depende de la base de comparación, todo eso, y eso es justamente por la forma en que se mide. En los países desarrollados se mide generalmente contra el periodo inmediatamente anterior, por ejemplo, un trimestre contra el trimestre inmediatamente anterior. Entonces, eso es más exacto para saber a qué velocidad está yendo la economía. Igual en el fondo, de alguna manera se hacen cargo de la estacionalidad, pero por supuesto que con las cifras del año pasado se distorsiona muchísimo más. Claro, pero se limpia por estacionalidad para evitar justamente eso. Así lo hacen los países desarrollados. Nadie está mirando cuánto respecto de 12 meses atrás, porque eso cuenta la historia completa de un año, no lo que está pasando ahora, ¿ya? Y lo que está pasando ahora, para ir directamente a su pregunta, es relativamente bueno. El IMASEC, y eso hay que mirarlo a través del componente libre de estacionalidad o desestacionalizado, sigue creciendo. Ya desde mayo a esta parte, la economía viene con una velocidad muy robusta. Eh, Obviamente, ahora volviendo al tema de la base de comparación, los IMASEC de ahora en adelante van a comenzar a ser más moderados porque la base de comparación va subiendo. Pero la economía sigue expandiéndose a una velocidad robusta. Lo que es bueno ahora, pero como todos creemos los economistas que no es sostenible, eso más adelante se va a transformar en claro oscuro. Es que eso, ahí está el punto importante, porque una cosa es la base de comparación, que es baja, ¿cierto? Pero otra es cuánto de lo que estamos creciendo ahora tiene que ver con un tema estructural o bien todavía por el impulso de los retiros, vamos a hablar después del que viene, por los impulsos del IFE, de los programas de ayuda estatal. Bueno, no hay duda alguna, si tú miras los números desde mayo a esta parte, por eso yo diría que ha sido más la política fiscal en lo más reciente que los retiros, que los anteriores fueron anteriores a mayo. La economía se metió en una velocidad mucho más fuerte, desde mayo a esta parte. También por la recuperación de la economía mundial. eh, entonces, objetivamente estamos yendo a una muy buena velocidad, pero una velocidad que todos sabemos que es insostenible. Fíjate tú que para evitarnos los problemas de la base de comparación, comparemos con 2 años atrás, con septiembre del 2019, en que todavía no había ni crisis social, ni pandemia, Mi ni, estallido, claro. claro, crisis social, ni estamos cerca de 8% arriba en 2 años, lo que es una tasa de crecimiento del orden de 4%, algo menos, por año, que según todos los cálculos del Banco Central respecto de cuál es la capacidad sostenible, es excesiva. No estamos, la oferta, la capacidad productiva no está creciendo a esa velocidad. Entonces, de ahora en más, el tema de la apretura y la inflación se va a poner más pesado. Y en ese mismo contexto, ¿se ha puesto en duda o no el cuarto retiro? Lo hemos conversado con usted mismo muchas veces. Se posterga la votación, todavía no sabemos muy bien cuándo va a ser. ¿Cómo ve ese escenario? ¿Cree que los senadores de alguna u otra manera están poniendo en duda más de lo que hacían hace algunas semanas, si votar a favor o no? Bueno, usted fue tan gentil que me mandó un WhatsApp porque tuve ahí un entrevero con un programa de televisión, y usted sabe mejor que nadie que yo he sido contrario al retiro siempre. Eh, Entendí que al principio, dado que el gobierno iba muy de atrás con las ayudas, esto no tuviese posibilidades de, digamos, de ser frenado políticamente. Pero ahora es un despropósito completo, completo y total. O sea, en esto no tengo ambigüedad Pero como usted mismo dice, usted mismo y los otros economistas desde el día uno están en contra, claro, algunos quizá en el primero con un poco más de matices o aprensiones, pero si siempre estuvieron en contra, ahora con mayor razón. Pero quienes lo aprueban no son ustedes, son los congresistas y han por seguido cierto, aprobándolo. pero como esto es un programa informativo para la gente,
fíjate tú que los contrarios que teníamos a los primeros retiros era obviamente el que esto iba a generar un problema para las pensiones en el futuro, ¿cierto? Y también un gasto fiscal adicional por las pensiones básicas solidarias. Pero ahora va a generar además, lo que no ocurrió antes, un exceso de demanda que se va a traducir en precios más altos que pagan la gente que posiblemente no está retirando, en tasas de interés más altas que pagan jóvenes que están tratando de optar a una casa propia, que tampoco están retirando. Entonces ya los efectos negativos, incluso de corto plazo, son muy manifiestos. Entonces, yo celebro mucho, por ejemplo, lo que ha hecho Carolina Goich, lo que está haciendo Carlos Montes. Entiendo, no justifico, que otros estén preocupados por su reelección, pero la verdad de las cosas es que todavía podemos seguir insistiendo, detengan esto que es muy inadecuado. Lo van a pagar sobre todo los más pobres. No corresponde. Si Pero queremos, justamente hoy ex ministro de Hacienda también en una columna en el Mercurio señalaba, el retiro lo van a pagar todos, no solo quienes retiren o no y tengan sus perjuicios en las pensiones, sino tal como sea ustedes, quienes tengan acceso a créditos más caros, si es que tienen acceso, porque ahora se hace además mucho más difícil la claro, inflación, hay entre muchos, otros. hay, como si, los gringos llaman espectadores inocentes, o sea que no tienen arte ni parte. Mira como otros retiran, pero ellos pagan parte de la cuenta. Entonces es súper injusto, es malo para la economía. Yo entiendo que hay necesidades, entiendo, por ejemplo, que hay eh, eh, mu- mujeres que no están recibiendo la pensión de alimentos y que esto lo ha posibilitado. Entiendo que hay pymes que se han descapitalizado y esto posibilita. Pero hay otros instrumentos para eso, Bárbara. No vas a usar un cañonazo para matar un matapiojo. Sobre todo porque la bala del cañón le va a pegar a muchos otros animalitos del bosque y no solo al matapiojo. Es que es algo tan evidente que yo no me canso de repetir, por favor, sensatez. Desde luego, si no se puede eliminar completamente, bajémosle el tope, hagámoslo en varias cuotas y pagando impuestos, obviamente. Bueno, en ese mismo contexto de la discusión hemos visto masivos retiros de utilidades de empresas, salida de capitales también hacia afuera. ¿Cómo ve que está el ambiente en el mercado, en los inversionistas, en el fondo en todos quienes toman decisiones de venir o eventualmente de irse de Chile? Bueno, yo he visto que sobre todo en sectores más progresistas, más cercanos a mi mundo, hay bastante crítica por los retiros de utilidades. Eh, no obstante, eh, la reinversión de utilidades o los retiros, que tampoco sabemos si esos retiros no van a ser reinvertidos en otro negocio, eh, corresponden a decisiones económicas. Yo no creo por un momento, sé que esto no le gusta mucho a la gente progresista, que lo hagan como una especie de conspiración en contra, ¿cierto?, de la eventualidad de que gane la oposición. Eh, y creo que la incertidumbre se va a ir resolviendo conforme veamos quiénes salen electos, y eso debiera normalizarse, pero no creería yo que, desde el punto de vista enteramente técnico, Bárbara, que los retiros de utilidades de las empresas van a presionar mucho los precios, porque eh, no son retiros que vayan directamente al consumo. Claro, no tenemos por lo menos esa certeza, pero justo en ese mismo escenario, uno de los temas más comentados de las últimas horas fueron las declaraciones de un candidato al Senado de Revolución Democrática, que también de alguna manera salpican directamente al candidato Gabriel Boric. Él señaló que van a meterle inestabilidad al país porque van a hacer transformaciones muy profundas. ¿Qué le parece a usted esa afirmación? Bueno, tú has visto que ya he hecho dos comentarios que en ningún caso podrían eh, aducirse como eh, favorables a la oposición, ¿cierto? Tanto el que no creo que los retiros de utilidades correspondan a un hecho político, ni tampoco que vayan a presionar mucho la inflación, y mi oposición completa al cuarto retiro. Pero ahora, yo conozco a Sebastián de Polo, tengo un gran aprecio por él, es una persona muy madura y muy sensata, y claramente sus declaraciones fueron muy desafortunadas, pero él no quiso decir que iban exprofeso a meter inestabilidad, Lo sino refraseó, de hecho, después en una entrevista. es evidente, y a mí me pasó tantas veces, en política a veces el exceso de franqueza te juega malas pasadas,
No soy quien yo para estar dando lecciones, porque por Dios que me caí. Pero bueno, lo reconozco por lo menos. Eh, Ya, pero es que él ahí me- usted dice el exceso de franqueza. Entonces, más allá de claro, cómo lo dijo o no, está constatando un hecho que cuando se hacen muchas modificaciones, transformaciones profundas, se genera inestabilidad. No, no porque lo quieran hacer a propósito, sino porque las claro, cosas son pero así. tú lo sabes como en tu propio hogar, en tu trabajo, que cuando hay tensión, el negar la tensión que existe y no hacer cambios, muchas veces genera más incertidumbre todavía. O sea, si tú tuvieras una alternativa disponible de que todo siguiera tranquilo y todos felices, claro, ¿para qué vas a estar metiendo incertidumbre? Pero todos sabemos que el país está partido en dos y que se necesitan transformaciones. El programa de José Antonio Cast, por ejemplo, es un programa de unas transformaciones brutales. Para el otro lado, y tú crees que esas no van a generar inestabilidad, pero hay muchas. El problema es que uno tiene que tratar de salir del status quo. Entonces, José Antonio Cast tiene una propuesta, Jana Proboste, Gabriel Boric tienen otra, yo creo que es lo que le conviene a la mayoría del país. Eso va a generar cierto, digamos, ambiente de ajuste, pero yo creo que es la alternativa, si algo, con menos incertidumbre respecto de o ir atrás como quiere José Antonio Cast o el status quo como ahora. Pero ahí puede ser que complicado la comparación porque, tal como dice usted, los dos plantean cambios súper profundos, quizás en distintas áreas o con los impactos distintos. Si uno mira al mercado, por ejemplo, cuando ve que va bajando un candidato o va subiendo otro, también reaccionan. Pareciera que le tienen menos temor a lo que puede hacer un gobierno, estamos hablando en el ámbito económico, por supuesto, de José Antonio Cast, que el de Gabriel Boric. Bueno, ¿quién? ¿Quién? Claro, las personas Desde el con punto de mucha... vista económico. no, económico, la economía somos todos, Bárbara. Incluso usted y yo. Totalmente. Es una broma. Eh, claro, las personas con mucha fortuna deben estar muy contentos con el programa de José Antonio Cast, porque está bajando los impuestos de primera categoría, el impuesto corporativo, está reintegrando el sistema tributario, o sea, los empresarios pagan menos como empresa y después, si retiran como persona, pagan menos también. Entonces, obviamente que deben estar muy contentos. El tema es que usted cómo va a ajustar las finanzas públicas. Yo creo que el programa de José Antonio Cast, desde el punto de vista de la responsabilidad fiscal, es temerario, temerario. Y veo lo que pasó con Trump, eh, que tenía la misma lógica, bajar impuestos a las personas de más altos ingresos, que es lo que hace la reintegración, y bajar los impuestos corporativos, que hoy día Joe Biden lo está subiendo a 28. ¿Y cuáles fueron los resultados? Los resultados están a la vista, incluso sacando el año 2020, que fue un año de pandemia. No subió la inversión, no subió, Estados Unidos no creció más que antes. ¿Y qué fue lo que ocurrió, Bárbara? El déficit fiscal subió muchísimo y el endeudamiento en Estados Unidos subió muchísimo. Y eso, mire, a mí me tocó ir a la reunión de ministros de Hacienda con el último año de la presidenta Bachelet, donde los republicanos estaban presentando este programa. Y muchos otros ministros de Hacienda se lo dijimos y se lo dijimos en su cara al representante Trump. Esto te va a traer solo endeudamiento, porque aquí esta idea de economía al lado de la oferta, que bajando los impuestos corporativos tú vas a lograr una corriente inversión, es algo que nosotros no creemos. Bueno, dicho y hecho, no ocurrió. ¿Qué pasa en el programa del candidato Boric? Porque Ramón López, por ejemplo, que ha sido, o fue más bien, era asesor del candidato Jadwe, lo criticó diciendo que no hay ninguna posibilidad de que puedan cumplir ese programa con la recaudación que están estimando. Él dice que se propone más o menos lo mismo en cuanto a gastos que el alcalde Jadwe, pero en temas de financiamiento se quedan cortos a la mitad incluso. Mire, déjeme eh, ponerlo de una forma quizás un poquito chocante. Eh, yo creo que ambos tienen riesgos fiscales. Creo que la palabra responsabilidad fiscal parece haber sido salido de nuestro léxico. Usted recordará que yo soy el que diseñé e implementé la regla de balance estructural, que no obstante que todo el mundo la menciona, nadie la cumple. Entonces, claro que estoy preocupado por la falta de responsabilidad fiscal. En el caso de José Antonio Cast, porque produce rebaja de impuestos muy sustantiva, tal como Trump, que no van a ser pagadas con mayor crecimiento económico. Y en el caso de Gabriel Boric, que propone alzas de impuestos significativas, porque creo que sus proyectos de gasto son un poquito
excesivamente ambiciosos para lo que realmente va a lograr recaudar. Entonces, mi recomendación, tanto para Jasna Proboste como para Gabriel Boric, aunque el programa de Jasna es más corto, es en 4 años 5 puntos, el de Gabriel Boric es 8 puntos en 8 años. O sea, no hay tanta diferencia. Yo les diría que fueran un poquito más conservadores en materia de las propuestas de beneficios sociales que pueden entregar. La verdad, yo le haría un corte de pelo importante al programa de Gabriel Boric y también al de Jasna Proboste. En vista de lo que hemos estado conversando, hay incertidumbre, como usted, hay que hacerse Pero cargo. a mí me molestaban que si yo abría la manito me iba a salir el chal de la guagua, por los manitos de guagua. Bueno, sigo igual. Bueno, hay cosas que no cambian, que al final van cambiando los otros. No, pero es, en este mismo... es mejor quedarse que pasarse en esto. O sea, porque tú... Bueno, gracias a eso teníamos ahora la espalda para poder enfrentar la crisis como lo hemos hecho, si eso, las cosas son así. ¿Por qué la candidata Proboste no logra repuntar? En vista que Chile en general es un país que ha tendido, si miramos hacia atrás, al centro, ¿por qué no logra repuntar? Porque además, todas las discusiones, por ejemplo, ayer el candidato Boric tuvo que presentar su programa desmintiendo, aclarando 3 aspectos que habían dicho sus asesores. La senadora Proboste ha puesto énfasis en la gobernabilidad, en hacer los cambios con más calma. ¿Por qué no se traduce eso en más adhesión? Mira, es bien interesante tu pregunta y compleja de analizar. A ver, déjame decirte que la sensación ambiente es que el país se ha radicalizado mucho. Se ha radicalizado tanto por la propuesta de José Antonio Kast, que son mucho más a la derecha que las de Sichel y que las que hizo en su tiempo el presidente Piñera, como las propuestas de Gabriel Boric, que son más, ¿cierto?, a la izquierda de lo que fueron las propuestas de la presidenta Bachelet. Y la sensación térmica es que el país se ha radicalizado, ¿cierto? Yo tengo serias dudas al respecto, Bárbara. Yo creo que la enorme masa no está tan radicalizada, que ha habido una lectura muy dada por lo que fue la elección de los constituyentes, que si tenemos más tiempo te diría por qué. Yo creo que eso es una muestra muy sesgada del votante promedio. Yo creo que se está leyendo una radicalidad y uno se empuja con el otro, porque si uno se radicaliza por un lado, el otro se radicaliza para el otro, que no es tal. Y que la gente valora mucho, ya algo se ha visto ahora con el alza de los créditos hipotecarios, inmediatamente, o con los problemas de incertidumbre producidos por la violencia. Cuidado que la gente vuelve a valorar la estabilidad y la paz social con mucha rapidez. Sin duda alguna que 1.200.000 personas que salió a la calle, y yo soy partidario de lo que creo que este es un país lleno de abusos y de injusticias que hay que corregir, pero tenemos que irla corrigiendo con prudencia, con consenso, con diálogo. No irnos, ¿cierto?, a las promesas fáciles, porque después eso te lo sacan en cara. No, lo van a cobrar. Desde su sector Obvio. o desde incluso más a la izquierda, se han preocupado porque dicen, ojo, esto que está pasando con José Antonio Kast no tiene que ver necesariamente con un grupo de gente en particular o de un estrato socioeconómico, sino que en forma transversal. Más allá de que lo que diga la encuesta sea o no, es una cosa que ven en la calle. ¿Con qué están conectando que no está conectando el otro sector? Tema seguridad, Pero por ejemplo. sociológicamente tú ves, y lo conversaba la otra vez con Pancho Vidal, y algo dijo él me está robando la idea, en Estado Nacional, porque le tocaba a él y no a mí. A veces, cuando hay mucha incertidumbre, los votantes tienden a buscar viejas certezas. Por ejemplo, con lo de la guerra de Vietnam salió Nixon. Con el movimiento de mayo del 68 salió De Gaulle. El problema es que las viejas certezas no son las que te ayudan para el futuro. Yo creo mucho más en una alternativa socialdemócrata moderada que en el revisionismo neoliberal de Kast, que es realmente mirar a von Hayek ahí, o en que tú puedes cambiar todo instantáneamente en poco tiempo. Eso no lo puedes hacer. Yo me acuerdo, yo era secretario general del gobierno durante la presidenta Bachelet, después fui ministro de Hacienda, y estas son cosas ahí de la cocina interna que te voy a contar ahora porque ya ha pasado tiempo. Y yo me desesperaba y le gritaba a los otros ministros en buena, oiga, pongámosle orillas al mar, si no podemos hacer todo. Y trataba de bajar y bajar iniciativas, porque
problema es que cuando la cazuela se te desordena de verdad. Entonces, mi recomendación es no traten de refundar el país ni para un lado ni para el otro. Yo soy muy partidario de construir un Estado social. Creo que la educación, la salud, las pensiones tienen que ser mucho más universales, pero vayamos un poquito más lento. Y para No cerrar, es, sí. volviendo a ese mismo punto con el que comenzamos a hablar de estos temas, entonces, bueno, en el programa del candidato Boric, que es lo que generó toda esta polémica respecto a la inseguridad o a la incerteza que se va a generar en este tiempo, inestabilidad era la palabra que estaba buscando. Entonces, hay dos opciones, o no cumplen en la rapidez en la que están proponiendo todos esos cambios, o bien sí o sí van a generar esa inestabilidad que en el ataque de franqueza dijo el candidato. El candidato senador, porque el candidato Boric dijo que no, la negó. Sí, pero yo creo que eso no es lo que realmente piensa Sebastián de Polo. Bueno, eso es una opinión personal. Yo tengo la esperanza, Bárbara, que como tenemos segunda vuelta, los candidatos que pasen a segunda vuelta traten de buscar el centro. Si es Sebastián Sichel, que es más de centro, sin duda alguna, y bueno, el extremismo de Kast, pero si es Kast, yo creo que Kast puede tratar de buscar un poco más el centro. Y si es Boric, desde luego va a tener que buscar el centro. Y si es Jasna, también yo encuentro que hay algunas cosas que están un poquito, que como dicen ahora se pasó a algunos pueblos, en materia de promesas sociales. Yo espero que ahora mira, la verdad las cosas que los debates son puros slogans. Yo espero que en esa segunda vuelta haya una discusión más a fondo sobre el proyecto de país que queremos, y un proyecto que todos queremos en paz. Yo en lo personal quiero como un Estado más social, otros querrán con más sector privado y menos regulaciones, pero discutámonos y respetándonos unos con otros. Muchísimas gracias por conversar con nosotros. Quedan pocas semanas, así que vamos a ver qué pasa. Pues. Que tenga Bárbara. un muy buen día. Conversemos para la segunda vuelta, entonces. De todas maneras, porque hay mucho que conversar. Muchas gracias. Además, no sabemos cuándo van a votar el cuarto retiro. Eso también es un tema que sigue sobre la mesa. Bueno, hay lo que dejamos. Que después, porque ahí el resultado va a ser distinto. Eso es lo que todo apuesta. Bueno, muchas gracias a todos quienes nos acompañan. Sigan informándose junto a nosotros aquí en emol.com.